todo lo que está sucediendo. Y obviamente pues hay muchas preguntas de parte de todos los ciudadanos y muchas de ellas intentaremos resolverlas esta noche con los expertos. Estamos hablando de la evolución de la pandemia, de qué es lo que está pasando con las cifras en el país, de qué medidas de protección se pueden seguir impulsando, qué puede hacer la gente y bueno, todo lo que tiene que ver en general con la evolución de esta pandemia que sigue preocupando en el mundo. Vamos a tener a varios invitados, expertos como les decía, desde la medicina en estos asuntos para que nos ayuden a entender las cifras de los últimos días, también las circunstancias, porque es bueno tener eso claro para saber qué acciones se deben emprender de aquí en adelante. Inicialmente les presento a Lina Bustamante, la secretaria de Salud del Departamento de Antioquia. Secretaria, mucho gusto de tenerla por aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Hernán. Buenas noches y buenas noches a los televidentes. Bueno, secretaria, empecemos hablando de las cifras del día para que empecemos a hablar también del crecimiento nacional de los casos y cómo se está reflejando esto en Antioquia. Hoy, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud reportó que ya estamos en 334.979 casos. De esos, que son los acumulados durante todo este periodo, estamos hablando de 142.716 activos, o sea, personas que en este momento tienen la enfermedad todavía. 180.258 personas recuperadas y 11.315 han fallecido. Pasamos entonces ya en este campo de las personas muertas de las 11.000 personas. Secretaria, ¿en qué estamos entonces en este momento en el país y por extensión en qué estamos en Antioquia? Bueno, hoy estaríamos en el país en el día 154 de la pandemia y en Antioquia estamos en el día 150. Siento que Colombia ha hecho un muy buen trabajo, que ha logrado alargar esos tiempos, un poco comprando tiempo para preparar la atención y también para no tener el caos que se tiene o se tuvo en otros países de Europa. Con esos 11.000 casos aproximados que hay de fallecimiento, la letalidad del país está en 3.5. Es una letalidad muy baja, Hernán, y nosotros hemos querido desde esta semana insistir en los medios de comunicación que tanto Colombia como el departamento nos deberían medir por millón de habitantes. O sea, finalmente, ¿cuántos contagios tenemos por millón de habitantes? ¿Cuántos fallecidos por millón de habitantes? Porque creo que es una medida sana. Obviamente el departamento no es ajeno a estos aumentos de casos y los aumentos de los casos se dan por varios motivos que más adelante vamos a explicarlos. Tenemos la tasa de Antioquia, ¿en cuánto está? ¿La nacional cuánto me dijo? 3.5 y la letalidad del departamento está en 1.5. 1.5. Bueno, si se mide de esa manera, como lo decimos por tasa, sí, porque es que una cosa es el total de cualquier cifra y otra cuando se mira de manera proporcional a la población. Sí, adicionalmente el número de pruebas, tú lo dijiste, o sea, aproximadamente 37.000 pruebas está haciendo el país, es un número de pruebas muy alto. Y mira que hoy el número de contagios a nivel nacional estuvo alrededor de 7.000, 7.900 casos. O sea, tanto Antioquia como el país está haciendo un trabajo importante. Siguen aumentando los casos, pero tanto Colombia, el Ministerio y la Gobernación, la Alcaldía de Medellín, estamos centrados en trabajar por disminuir los fallecidos. Que esto no sea un tema tan doloroso para el país ni para el departamento. Hasta hace algunas semanas, de pronto meses, pues se le echaban muchas flores a Antioquia, que porque tenía unas cifras especialmente bajas, y ahora entonces puede generar alguna preocupación que las cifras estén en el nivel que está. ¿Qué se le puede decir a la gente en ese sentido? Bueno, como les dije al principio, o sea, Antioquia no es ajeno al aumento de los casos. El aumento de los casos se han dado por varias variables. El primero es un poco que Antioquia fue el primero, el que tuvo crecimiento en todo el tema del sector económico. Fue el primer, tanto Medellín como Antioquia, que empezó a hacer pruebas piloto. Cuando hay tanta apertura económica, hay mucha movilidad y un habilitador de contagio es la movilidad. Entonces, eso es una de las razones. Lo otro es que hoy han visto los casos que hemos tenido, 3.900, 2.900, 1.059, o sea, hemos estado fluctuando en los casos, es porque también tenemos unos rezagos con el Instituto Nacional de Salud debido a unas fichas epidemiológicas. Quiero explicarles esto muy bien. ¿Qué pasa cuando tomamos la prueba? Cuando se toma la prueba no solamente se hace por el hisopado nasofaringeo o por la sonda que se toma, sino que adicionalmente hay que llenar una ficha epidemiológica. Esa ficha epidemiológica tiene que estar muy bien diligenciada porque no solamente es el procesamiento de la muestra y el resultado, sino también la ficha. El resultado lo da el laboratorio. ¿Quién genera la ficha? La ficha la genera la unidad generadora, que es o la IPS o el laboratorio. Si el resultado llega a 6 muestras y llega al instituto y esa ficha no llega, el resultado no se carga.
Entonces hemos tenido unos atrasos importantes de 2.000 casos, 1.500. Entonces, cuando nos suben todo ese total de casos es porque estamos poniéndonos al día con esos rezagos. No solamente pasa en el departamento de Antioquia, pasa a nivel nacional, pero es toda una cadena que participa en todo lo que es el procesamiento de la muestra. Lina Bustamante, la secretaria de Salud del Departamento de Antioquia. Bueno, estamos sin tapaboca, lo tenemos aquí al ladito por un asunto de mejoramiento del sonido, pero pues obviamente está aquí pendiente para cuando salgamos estar otra vez juiciosos. Y van a ver también los invitados a lo largo de este programa de la misma manera, así con la cara descubierta, simplemente para que ustedes tengan un mejor acceso al sonido, para que tengamos un mejor sonido, un sonido de mayor calidad. Hacemos una pausa breve y venimos con otro invitado al lado de la secretaria de Salud de Antioquia. Eso que nos decía del Instituto Nacional de Salud en relación con las pruebas, ¿qué tanto genera una dificultad para el departamento de Antioquia desde el punto de vista de los datos y de las estadísticas y del trabajo juicioso que ustedes han venido haciendo de poder estudiar esta pandemia y de entenderla cada vez mucho mejor? Mira, hay varios datos que se van ajustando en el día a día, no solamente las pruebas positivas, también el cargue de fallecidos y también la identificación de los casos en los municipios. Obviamente, el sistema de salud colombiano ha sido un poco estricto, tenemos muchos temas administrativos que entendemos que es para tener muy bien la calidad del dato, pero pues, indiscutiblemente estos temas sí nos atrasan y no nos permiten estar al día en los datos. Pero ¿qué sí pasa? Que me parece importante contarlos. Una vez el caso positivo se carga esas muestras, el departamento tiene conocimiento de ese caso y al mismo tiene conocimiento de ese caso, informa tanto a las EPS, todos los días se les manda una información de sus casos positivos y adicionalmente le informa a los municipios. O sea que hemos tenido casos, como el día de ayer, que tuvimos 2.800 casos, pero muchos de esos casos ya los conocía el municipio. Faltaba era cargarlos a las estadísticas, que influyen, claro, Hernán, influyen, porque siempre, digamos, a hoy podemos tener pendientes por cargar unos 1.600 casos, por ese rezago que tenemos. 1.600. Marta Londoño es epidemióloga de la Secretaría de Salud del departamento. Pues epidemióloga, mucho gusto de tenerla por aquí, bienvenida. Gracias, muy amable. Usted muy juiciosa siempre con los datos. ¿Qué dicen las estadísticas en este momento en relación con esta pandemia en el departamento de Antioquia? ¿Qué nos dicen las estadísticas? Sí. Que hoy tenemos 1.051 nuevas personas infectadas distribuidas en 41 municipios, que el promedio de edad es 39 años, que están distribuidos en Valle de Aburrá 897, en Urabá 68, en Oriente tenemos 41 personas, en Bajo Cauca 17, en Occidente 11, en Nordeste 7, en Norte 5, en Suroeste 3 y en Magdalena Medio 2 personas. Es importante entonces, eso pasa.
que entendamos que tenemos 41.978 personas infectadas para el departamento, de las cuales hay 27.081 personas recuperadas y tenemos activas 14.240. De estas son 19.218 mujeres y 22.760 hombres. Tenemos hospitalizados 671 personas, de las cuales tenemos 362 en unidad de cuidado intensiva, 300 en habitación general, pero también tenemos hospitalizados de departamentos como el Chocó, Córdoba, Bolívar, Boyacá, Guajira y Santander, que tenemos 26 personas, 13 en unidad de cuidado intensivo y 13 en habitación general. Tenemos lamentablemente 30 personas fallecidas para el día de hoy, de los cuales están distribuidos 12 en Medellín, Bello 5, Copacabana 3, Necoclí 2, Turbo 2, Andes, Apartado Buriticá, Caucasia, Cocornaí y Itagüí, con una persona fallecida en cada uno de estos municipios. Perdóneme, de tantos datos que usted tiene aquí, ¿hay alguno en especial que usted diga, me está mostrando este fenómeno, la evolución de algún dato en particular que a usted le impresione, en una región, número de fallecidos, número de infectados? Sí, claro un que municipio en particular o algo así que usted diga, este dato es muy diciente de esta evolución, ¿qué está pasando? Sí, estamos observando que las personas fallecidas ya no solamente hacen parte de los municipios del Valle de Aburrá, sino que las tenemos distribuidas en Urabá y en otras regiones, en municipios alejados, que ya la mortalidad está creciendo en otras partes y no concentrándose solamente en el Valle de Aburrá. Igualmente, la edad, tenemos 71 años, pero nos llama también la atención que hay niños, que hay personas de edad media que han fallecido por esta condición. Si se tiene el problema así como usted dice, ya no solamente concentrado en el Valle de Aburrá, sino también en otras regiones, ¿eso es bueno para el sistema de salud en la medida en que, digamos, no hay una concentración, o es malo en la medida en que no lo tengo controlado y cerradito, digamos? No, nosotros tenemos 125 municipios y es imposible que no tengamos la transmisión en cada uno de nuestros municipios. Hoy en día tenemos 9 municipios que no tienen personas identificadas. Eso no quiere decir que el virus no va a llegar allá. La movilidad de la población, el transporte de insumos, de alimentos, hace posible que se despliegue el virus por todas partes. Lo que ha hecho el Departamento de Antioquia en estos 5 meses de trabajo intensivo es contener de que esto no se propague rápidamente para evitar un colapso de nuestra red hospitalaria. Y eso es lo que se pretende. Perdóneme, los departamentos que usted decía que hay gente aquí en este momento, me mencionó como 4, ¿cuáles son? Sí, tenemos de Boyacá, de Santander, de La Guajira, de Bolívar, del Chocó. El mayor número de personas procede de nuestro departamento vecino, como es el Chocó. ¿Por qué se traen estas personas para acá? Porque a veces escucha uno por ahí en la calle alguna crítica en ese sentido, en el sentido que Antioquia ha hecho el trabajo, que Antioquia ha hecho un esfuerzo, y de pronto hay un asunto de solidaridad también, que ustedes lo trabajan y que es bueno explicarle a la gente. O sea, ¿cómo funciona? Porque hay unos departamentos que son más débiles que otros, pues no vamos a comparar, por ejemplo, a Chocó con Antioquia. Entonces ahí también hay un trabajo que se ha hecho. ¿Cómo explicamos a la gente que se está haciendo esta atención? Es importante que nuestra población reconozca la solidaridad que ha hecho Antioquia en todo momento, no en esta pandemia, en todo momento nos hemos reconocido por ser solidarios. Y esa solidaridad tiene también que ser en un momento crítico de la pandemia, como es la accesibilidad a prestación de servicios de salud. Nosotros apoyamos al Chocó y a otros departamentos vecinos. No se puede rechazar a nadie que necesite un cuidado especializado en Antioquia. Se debe recibir. O sea, no podemos decir este no, este sí, no. Esto tiene que ser en una forma solidaria y disponer los recursos que hay para las personas que lo necesitan en determinado momento, porque hay situaciones difíciles en otros departamentos. Bueno, ¿qué otros datos nos quedan entonces ahí en tantas estadísticas para resaltar? ¿Qué podríamos resaltar? ¿Qué más tenemos? Entonces tenemos que nuestra totalidad de pacientes fallecidos para el departamento, el acumulado, tenemos 655 personas. Es importante entonces entender que nuestras personas fallecidas se está haciendo un análisis minucioso de por qué fallece la persona, y el mayor número de fallecimientos se debe a que tienen una condición crónica previa, que probablemente no están consumiendo sus medicamentos que les ha ordenado el médico para controlar una diabetes, una enfermedad cardiovascular.
y que otro lado es que no consultan oportunamente, o sea, se quedan en casa. Hemos dicho siempre que nuestros adultos mayores deben de permanecer en casa, pero igual deben de acudir prontamente cuando tienen síntomas respiratorios que ven que no mejoran, deben de ir oportunamente a una atención hospitalaria para evitar el riesgo de complicarse y fallecer, porque son ellos, nuestros adultos mayores, con condiciones crónicas previas que nos están aumentando la mortalidad en el departamento. Bueno, ahí hay un llamado importante para la gente, o sea, si se tiene una preexistencia, si se tiene una enfermedad y se es juicioso, eso también ayuda. Sí, claro. Si usted consume sus medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, si usted ayuda a bajar de peso, si usted se mantiene tranquilo en casa, cuidando su salud y tomando cualquier tipo de medicamento que le haya ordenado su médico regularmente, va a evitar el riesgo. Y además, si su familia, sus hijos, sus nietos, toda su familia lo cuida, quiere decir que no va a fiestas, que no participa en actividades sociales, que no le trae el virus a casa. Hemos tenido nuestros adultos mayores por 5 meses encerrados en casa y resulta y sucede que les llevamos el virus hasta la casa a través de los otros miembros de familia. Eso es lo que le estamos pidiendo a nuestra comunidad. Por favor, manténgase en casa, evite el riesgo para sus papás, para sus abuelos, para su resto de familia, porque va a ser grande la situación que se le va a presentar en su familia. Bueno, tenemos más cifras, ya seguimos porque yo quiero escuchar la opinión de la secretaria en relación con este tema, con esto que estamos hablando de las cifras y si se quiere también de las recomendaciones que está dando la epidemióloga en relación con ellas. Sí, mira, y es una causa también del aumento de los casos y el aumento de la utilización de unidades de cuidados intensivos y de hospitalización. No sé si podemos buscar una gráfica donde vemos una pirámide poblacional, las que tenemos ahí para que la mostremos. En esa gráfica mostramos que se han infectado del total de pacientes en Antioquia 4.807 pacientes. Eso es el 10% de la población que se ha infectado en el departamento. ¿A qué queremos llamar la atención? Que esos 4.807 han fallecido aproximadamente 504 personas, que es un porcentaje muy alto de esa población que se nos está enfermando. El virus tiene dos características grandes, un riesgo de infección alto, porque es muy fácil de contagiarse, y un riesgo de complicación. Ese riesgo de complicación se da sobre todo en esta población. De lo que decía Marta, complementarte que de esos fallecidos, el 80% son mayores de 60 años. Entonces, mira la letalidad tan grande. O sea, ¿qué queremos hacer nosotros con eso? Queremos es protegerlo. Entonces, un tema también de la causa de los aumentos de los casos de Antioquia, que ya llevamos 2. Un tema es el atraso que tenemos y el estarnos ajustando, sube los casos. Y la segunda es el cambio de patrón de contagio, que el patrón de contagio se ha inclinado un poco hacia los adultos mayores y a las poblaciones que tienen comorbilidad. La reactivación económica, ¿cómo está jugando en esto? Pues juega un papel importante, pero también somos conscientes que tenemos que reactivar la economía, porque no solamente nos vamos a enfermar de COVID, sino que nos vamos a enfermar, hay muchas depresiones, hay muchos temas mentales, hay mucha gente sin trabajo, Hernán. Entonces nosotros, todas estas medidas que estamos tomando, queremos hacerlas de la mano de los empresarios, de la mano de los gremios, pero que sí estamos pidiendo que ojalá el tema del distanciamiento social y conservar las medidas sea un tema natural. O sea, no sea un tema que tengamos que hacer con medidas, con restricciones semanales, con temas de ley seca, pero que estamos viendo que los temas sociales nos están afectando mucho. ¿Qué sí están haciendo las empresas? Que tenemos que reconocerlo. Hay unos muy buenos protocolos. O sea, la empresa de la construcción, muchos empresarios, los bancos, tienen protocolos que están muy bien diseñados y esos protocolos tienen normalmente 3 partes importantes. La primera, cómo entran o salen los empleados al trabajo. La segunda, cómo es la permanencia de esos empleados en el día, en su jornada laboral. Y la tercera, qué hacer cuando encontramos un caso positivo. Pero, ¿qué está pasando en las empresas? Que nos estamos relajando un poco en la hora del almuerzo, en tomar tinto, en compartirnos cosas sin limpiarlas, en la desinfección. Entonces, ¿qué trae la reactivación económica? O sea, obviamente ayudamos a la economía, estamos perdiendo muchos empleos, pero también la reactivación económica tiene más producto de la movilidad y como te dije, la movilidad es un activador del aumento de los casos. ¿Qué queremos buscar? Un equilibrio en esas medidas de protección con la reactivación económica y también con el aumento de los contagios en el departamento. Mayor conciencia de la gente. ¿Qué cifra nos queda para destacar? No, nuestro mapa de Antioquia que indica que tenemos 9 municipios libres, o libres no, donde no se ha identificado el
el virus y tenemos recuperados 7 municipios. De estos, entonces, tenemos 14.240 pacientes activos distribuidos en todo el departamento. ¿Estos 9 municipios es porque no ha llegado o porque ya los casos quedaron superados? No, no ha llegado. No ha Todavía llegado. no se ha identificado en estos municipios realmente personas infectadas. ¿Pero va a llegar? Sí, claro, claro. Son municipios vecinos de cualquier otro municipio que ya tenemos la infección. Usted con este estudio juicioso de tantos datos, ¿qué proyecta en los próximos meses en relación con este problema? Que continuamos subiendo en el número de casos, por supuesto. Vamos a tener todavía un ascenso mayor del número de casos y luego de que tengamos un gran ascenso va a haber una ligera disminución de los casos, pero esto es una enfermedad, como lo dice el mundo, como lo dice la pandemia, que va a continuar presentándose en tanto no tengamos disponible una vacuna para proteger a la población. Bueno, eso reitera tal vez o refuerza el llamado de la Secretaría de Salud al autocuidado. Al autocuidado. O sea, que hay unas normas que pueden dictar las autoridades, pero que finalmente cuenta mucho la disciplina ciudadana. Y la conciencia La ciudadana. conciencia. Marta Londoño, epidemióloga, ha sido muy amable por venir por aquí. Muchas gracias, muy Que amable. esté muy bien. A ustedes también los invitamos a una pausa y ya seguimos porque tenemos más invitados para seguir hablando de salud. Él no va a trabajar con el monitor, preguntarle a Sandra. Cierto, Nata, hay unos gráficos de apoyo. Andrés Rangel es epidemiólogo de la Universidad de Antioquia. Médico, mucho gusto de tenerlo por aquí. Bienvenido, buenas noches. Hernán, buenas noches, secretaria, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, empecemos haciendo una comparación de cifras. ¿Qué nos están mostrando esos datos de contagio en relación con la mortalidad? Bueno, hay varias cosas, Hernán, que es importante que la audiencia conozca, y es que dentro del control de la pandemia del COVID hay dos actividades fundamentales. Una, detectar los casos, porque necesitamos intervenir epidemiológicamente los casos, necesitamos que las personas se aíslen, que las personas eviten el máximo el contagio, especialmente a las poblaciones vulnerables, que se ha dicho mucho en la noche de hoy y se ha repetido en muchos escenarios. Entonces, lo primero que vemos es un ejercicio de encontrar casos. En ese ejercicio, nosotros en estos gráficos, que es parte del trabajo que como Facultad de Medicina ofrecemos a la gobernación para poder generar datos para la toma de decisiones, lo que vemos es que el ejercicio de detección de casos demuestran que Antioquia ha tenido un aumento en el proceso de la epidemia en el departamento. ¿Cómo lo demuestra? Si ustedes ven en el gráfico, rápidamente durante los meses de mayo y junio tuvimos un comportamiento muy lento
detectando muy pocos casos por millón de habitantes, y en relación a la apertura económica, y aquí entonces hay que enfatizar lo que la secretaria ya dijo, y es que la movilidad tiene una relación muy fuerte con la economía, pero también tiene una relación muy fuerte con la epidemia, y estamos tratando de buscar ese equilibrio en el que podamos estar abiertos sin disparar el número de casos. Antioquia del Verde. Antioquia es el verde en la gráfica. Sí, El aquí amarillo están es el Valle. Valle, Bogotá y Atlántico. Bogotá y Atlántico el de arriba. Son las 4 regiones que comparamos, Hernán, por el tema del PIB, ¿sí? De sectores económicos, de regiones económicas muy importantes. Y lo que vemos es Antioquia muy tranquila al principio, todos nos sentíamos muy contentos porque era un buen signo de que íbamos en un ritmo muy lento de la epidemia, pero en el mes de julio y muy relacionado con la apertura más temprana, con procesos sociales que impactaron, como las fiestas, las reuniones. Hay que insistir en que tenemos que evitar al máximo eso si queremos estar abiertos. Pues se da este aumento tan importante en el número de casos que incluso nos hace que hayamos pasado de ser la región entre estas 4 menos impactada en casos confirmados a ser la segunda debajo de Bogotá. En este momento tal vez es Bogotá por millón de habitantes la región más afectada entre los polos económicos, sigue Antioquia, sigue luego el Atlántico, que viene de un proceso muy intenso en el mes de junio y julio y que ya está logrando controlarlo, y finalmente el Valle del Cauca, que viene en una meseta mucho más baja que nosotros. Cuando uno ve esa curva roja, la del departamento del Atlántico, uno se acuerda de una expresión que escucha por ahí mucho entre los médicos, la famosa inmunidad de rebaño. Haber llegado a ese punto tan alto el Atlántico y ahora estar, digamos, más calmadita, ¿nos sirve de alguna manera en Antioquia? ¿O usted personalmente, como médico y como epidemiólogo, qué piensa de la famosa inmunidad de rebaño? Esa es una pregunta muy importante, y también hay que equipararla a la pregunta del pico, que nos la hacen mucho. ¿Cuándo viene el pico? Y si el pico nos va a generar que estemos tranquilos. La realidad es que la evidencia sugiere en este momento que aunque haya mucha infección en una población, encontrar esa famosa inmunidad de rebaño no es una realidad en el corto plazo. No va a suceder. Casi todos los estudios muestran que después de muchos casos las poblaciones se afectan cuando mucho, un 15, un 20%. Y se cree que la inmunidad de rebaño, si existiera, estaría en torno al 60, 70%. Entonces, incluso hoy el Atlántico, que ha venido haciendo un ejercicio muy juicioso de control, debe mantenerlo. Debe mantener esas medidas, debe mantener la estructura o la estrategia que tenga para sostenerse en el largo plazo bien. Entonces, Hernán, este mensaje debe ser claro. Tenemos es que pensarnos es en el largo plazo con esta epidemia y no pensar que vamos a tener un golpe y ya estaríamos protegidos. Eso es poco probable que suceda. Vuelvo enseguida con ese tema que me parece interesante, porque le quiero preguntar a la secretaria por lo que decía el médico, el asunto de los puentes festivos. Acabamos de pasar unos puentes festivos. El mismo día sin IVA, sobre todo el primero, que fue tan masivo, que generó tanta aglomeración. ¿Eso cómo ha influido en las cifras? Ha influido mucho. Y ya vamos sumando un poco porque han crecido las cifras en el departamento. ¿Qué pasó con los puentes festivos? Y que era un tema que no lo teníamos mucho en el radar. Finalmente, cuando empezamos a revisar los contagios, empezamos a revisar los cercos epidemiológicos, nos dimos cuenta que en varias zonas, en algunas zonas del suroeste, del Oriente Medio, de todo lo que es Envigado y área metropolitana, se habían dado mucho por las fincas. Tuvimos alguna región que se contagiaron por una cabalgata. Tuvimos temas de fiestas, de 15 años, de matrimonios o jugando cartas en las casas. Entonces, ¿qué pasa con los puentes festivos? Que nos relajamos con las medidas. Entonces nos reunimos varios grupos de amigos y si estamos en una finca no usamos el tapabocas ni las medidas de desinfección. Entonces los puentes festivos definitivamente sí afectó el número de contagios. Y adicionalmente, sí queremos ser muy previsivos con los próximos puentes festivos que vengan para mirar cómo logramos mantener de alguna forma las medidas de distanciamiento social. Invitarlos también a que si obviamente estamos pidiendo distanciamiento social, estamos pidiendo cuidar a los adultos mayores, también hagamos conciencia en nuestras casas y mirar que tener varias personas en sitios cerrados, sin uso de tapabocas y sin desinfección, puede crear nuevos contagios. Además, porque algo que no hemos dicho, estamos diciendo que tenemos 41.000 personas contagiadas, pero son las identificadas. Tenemos muchas personas que han sido positivas y no nos hemos dado cuenta, porque han sido asintomáticos. Entonces, hoy yo puedo estar al lado tuyo, Hernán, y tú no sabes si yo soy positiva, porque pues, estoy asintomática. Entonces, esos son los riesgos que tenemos en este momento con el virus en Antioquia, en Colombia y en todo el mundo. Bueno, médico, lo que estamos hablando ahorita, la gente se hace muchas expectativas con el asunto del famoso pico.
Entonces algunos dicen, bueno, estamos en un pico y estamos en una especie de meseta en ese pico, y entonces la gente ya está pensando que de pronto a partir de no sé qué fecha eso vaya a empezar a bajar y como que hay sí ríos de leche y miel. ¿Qué se le puede decir a la gente en relación con eso? Yo hago una analogía, Hernán, que creo que ayuda a comprender y es, el virus tiene un recurso que es muy grande para él y se llaman poblaciones enteras de susceptibles, de personas que se pueden infectar. Él va a aprovechar ese recurso y le queda tanto que es muy posible que aunque hiciéramos un gran esfuerzo, pasemos meses o años antes de que él nos alcance a todos. Por eso es que siempre hemos reiterado que nuestra salida es la disciplina social, las medidas personales e institucionales y la eventual vacuna que estamos pensando que debe llegar, ¿cierto? Ese es el trabajo científico que se está haciendo muy fuerte en este momento en el mundo. En ese sentido, es clave que la gente esté en su mente focalizada del esfuerzo a largo término. A mí me gusta mucho la analogía que hacía el gobernador Aníbal cuando decía que esto era una maratón. Y él lo decía en un momento en el que estábamos muy optimistas, incluso los epidemiólogos hablábamos de la oportunidad de controlar en el corto plazo el virus y él decía, esto es una maratón y vamos y a lo sumo en el kilómetro 4 o 5. Y esa mentalidad hay que tenerla clara. ¿Qué es el esfuerzo adicional que hace Antioquia Hernán? Es el de encontrar estrategias que nos permitan estar lo más activos posibles. Ese es el reto. Y el segundo reto, sería al revés, en realidad el primer reto, es que mantengamos una mortalidad baja. ¿Sí? Esto no hay un número tolerable. El número tolerable de muertos debería ser 0, que no tengamos ciudadanos afectados. Pero el trabajo en el momento de la epidemia, en cualquier momento, esté intenso los casos o no, es que cualquier afectado que se requiera que atienda el sistema de salud encuentre un médico, una unidad de cuidado intensivo y todos los servicios que requiere para que Antioquia mantenga esta sendera de la mortalidad, que lo podemos explicar un poco si quieres. El famoso 4x3, cerrar 3 días, abrir 4, en el que ya vamos en 2 semanas, ¿ha funcionado? Esa pregunta, Hernán, es compleja, pero te voy a dar una aproximación para todos porque yo quiero reconocer algo como académico y es que no hay una medida fácil de construir y cualquier medida tiene un costo muy grande para todos, no solamente para los médicos, para el equipo de salud que quiere no tener muertos, sino también para las personas que ven afectado su trabajo, que ven afectado su actividad económica. Todos estamos haciendo un grandísimo esfuerzo. Los médicos al frente y en todo su enfrentamiento con la batalla de atender los pacientes, pero la persona que deja de percibir un ingreso porque un fin de semana no puede abrir su establecimiento, o etcétera, etcétera. Entonces, desde la academia no hemos querido pensar en cuál es la mejor medida, sino cuál es el mejor equilibrio. Y nosotros desde hace ya cerca de 2 meses, incluso hace casi un mes estuvimos acá con el señor gobernador presentando lo que podrían ser eventuales estrategias que hemos denominado acordeones, pero eso es un término coloquial, lo has dicho mucho mejor, cerrar y abrir. ¿Cuál es la idea de esto, Hernán? La idea de esto es que cuando yo logro cerrar, por el periodo que lo haga, no estamos diciendo si la mejor es 4-3, 6-1, 2, no, pero por el periodo que haga yo evito el contacto entre una persona infectada y un susceptible. Y la secretaria lo decía muy bien, finalmente yo no sé quién es el infectado. Entonces, cuando todo está medida, evito esa probabilidad y en teoría la medida debe disminuir. Hoy es todavía muy temprano para afirmar contundentemente que está funcionando, es muy temprano, pero los indicios que hemos tenido desde la velocidad de contagio, desde el fenómeno del cuidado intensivo, que ahorita lo vamos a hablar un poco más, desde las complicaciones y la mortalidad, nos sugieren que sí, este esfuerzo que estamos haciendo todo está teniendo un resultado positivo. Hay una cosa que yo creo que es buena decírsela a la gente claramente, y esta es una pregunta para los dos, pero empiezo por el médico. Y es que se supone que vamos hacia arriba, y usted me acaba de mencionar también algo claro, la SUSI. Hay que decirle claramente a la gente que vamos para arriba y que en un momento dado podríamos llegar a un punto difícil. Y que punto difícil significaría inclusive que esta etapa de alerta roja donde estamos se convirtiera en algo muy complicado para esta sociedad y para esta ciudadanía. Hablemosle de eso a la gente, por favor. Sí, mire, Hernani y toda la audiencia en este momento, cuando se propusieron las medidas que hace un mes se tomaron, se preveía que podíamos llegar al colapso. Llegar al colapso tiene un significado muy especial y es porque en el momento en el que no podemos atender a todos los que requieren el cuidado intensivo, la mortalidad se dispara. Y esto de nuevo es una carrera en lo que lo más importante es evitar muertes. Y en ese proceso que preveíamos eso, tocó empezar a tomar medidas. Se previeron incluso la posibilidad de que tuviese que tomarse medidas más fuertes. Afortunadamente lo que hemos visto es que la disciplina ciudadana mejoró,
que ha habido mucho mejor control de las actividades sociales y que el cierre y la apertura intermitente están permitiendo un ritmo más lento, pero no hemos salido del peligro. Y eso tiene que estar claro, porque igual Antioquia está teniendo mortalidad de casi 3.54 casos por millón de habitantes, y esto significa que comparado con los meses anteriores vamos un poco peor. O sea, hay que decirle a la gente que la palabra colapso está ahí rondando. Está rondando. No estamos ahí, pero está rondando. Es una realidad ineludible. Y muchos sistemas, desafortunadamente, Hernán, en el mundo y en Colombia nos han demostrado que eso puede pasar, que se puede colapsar. Mira, para complementar lo que dice Andrés, tanto el indicador de salida y de entrada para temas de cierres económicos, de sector social y de cierre de servicios de salud es la ocupación de unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué decretamos la alerta roja? Porque hay una alta demanda de unidades de cuidados intensivos en el departamento. ¿Qué estipulamos y lo organizamos con el Ministerio de Protección Social? Es que si Antioquia tenía 3 días superiores al 75% en ocupación de cuidados intensivos, declarábamos la alerta roja, pero eso tiene un fin, para contarte ahorita lo del ascenso, es que los prestadores de salud, de servicios de salud, puedan prepararse y preparar sus servicios y su equipo humano para poder prestar esta atención, porque si hay un desborde que con el aumento de casos nosotros preveemos que se dé, y también quiero decirte que una cosa es tener un número alto de casos y con una atención al tope de unidad de cuidados intensivos, que es distinto a lo que la gente llama el pico, es que cuando tengamos ese número alto de casos y el límite de ocupación, ahí es cuando nosotros decimos que hay un desborde de atención. ¿Qué no queremos y a qué invitamos a la gente? O sea, por eso al autocuidado, porque en el momento que haya ese colapso, no vamos a tener de pronto camas para atender pacientes y, como decía Andrés, puede aumentar la mortalidad. Pero para eso, ¿qué estamos haciendo? Para eso estamos trabajando por una iniciativa de la EPS Sura y una IPS que trabaja con ellos en el montaje de unas unidades de cuidados respiratorios. Que si ustedes se han dado cuenta, el porcentaje ocupacional de las camas ha bajado un poco o se ha mantenido. Es porque esa estrategia de cuidados respiratorios nos ha ayudado para que amortiguar un poco ese paso de los pacientes a la unidad de cuidados intensivos y que se pueda tratar en estas unidades. Entonces, sí vamos a seguir teniendo aumento, o sea, Marta lo dijo Andrés, y lo que queremos es que ese aumento, y estamos invitando, y hiciste una pregunta ahorita, si las medidas servían. Las medidas nos han servido. O sea, antes, a principio del mes de julio, el 4 de julio, teníamos 6.000 casos aproximadamente, pero empezamos a ver que se nos duplicaba la utilización de la unidad de cuidados intensivos a 9 días. De 43% de ocupación pasamos a 68, 69%. Entonces empezamos a evaluar todos estos temas del 3.4, el 10.4, bueno, un poco de medidas, y al tiempo con la Alcaldía de Medellín y con los alcaldes del área metropolitana, con algunos alcaldes de Urabá, se tomaron las medidas, porque son medidas que se toman en conjunto. Si no hubiéramos tomado esas medidas, hoy, o sea, el fin de semana, hubiera colapsado el sistema en Medellín. Me parece importante que las personas conozcan eso. O sea, las medidas han servido, y lo que hablamos, y Andrés lo puede explicar mejor, del famoso RT, hemos logrado disminuirlo, no como quisiéramos, porque la presión la seguimos teniendo por el número de aumento de casos. Médico, ¿qué nos queda para destacar? Ese mensaje final, Hernán, que yo quiero transmitir a todos los conciudadanos, y es: no estamos fuera de una situación de peligro, necesitamos mantenernos con mucha esperanza y con mucha solidaridad de que podemos atravesar este proceso de epidemia, pero también muy cuidadosos de no relajarnos en las medidas, de saber que tenemos la posibilidad ahí al lado de nosotros de que se desborde nuestro sistema y que se genere entonces una situación caótica, que hemos hecho demasiado esfuerzo, no solamente personal, moral y de energía de todos, sino también económico como región, para que no lo desperdiciemos. Bueno, médico, ha sido muy amable por venir por aquí, por presentarnos estas cifras que ustedes llevan de manera tan juiciosa. Le agradecemos mucho. Acá también el mensaje que él plantea para la ciudadanía, que esto todavía va para largo. Esto va para largo. Pausa, seguimos.
Leopoldo Giraldo es el gerente para el coronavirus en Antioquia a esta hora de la noche. Está en casita y bueno, desde allá nos atiende para ayudarnos también a entender estos asuntos de la evolución de la pandemia en nuestro departamento. Señor gerente, es un gusto saludarlo. Buenas noches. Muy buenas noches para ustedes, para Lina, Andrés y para todos los televidentes. Bueno, ¿cómo estamos entonces en el departamento de Antioquia en materia de pruebas? ¿Estamos al día? ¿Estamos atrasados? ¿Cómo están las cifras y qué sensación le deja a usted eso? Quisiera retomar cosas que han planteado en el programa. Lo primero es que la primera expectativa que siempre nos decían a nosotros era que había que aplanar la curva. Disminuya el volumen de casos para que usted tenga la capacidad de servicios de salud para atenderlos. Esa era una de las metas. Y la segunda meta era que tuviera la población la capacidad de cuidarse, de protegerse, y lo tocaba la doctora Lina. Nuestros empresarios, nuestros gremios, con los lineamientos que ha construido el ministerio, cada uno fue haciendo los respectivos protocolos que permitieran ir cambiando de alguna manera la cultura hacia la seguridad en el trabajo, hacia la seguridad en la casa. Y eso iba como uno de los fortalecimientos importantes. Y el otro fortalecimiento fue para nosotros. Crecimos en la capacidad hospitalaria, en camas, en unidades de cuidados intensivos. Y en pruebas hay una cosa que es trascendental y fue muy importante en Antioquia. Nosotros cuando empezamos no procesábamos pruebas. A la semana ya teníamos un laboratorio departamental que procesaba cerca de 200 pruebas. Hoy nosotros procesamos casi 6.000 pruebas diarias, cuando a nivel nacional se procesan más o menos unas 36.000 pruebas. O sea, Antioquia procesa cerca del 15% de todas las pruebas que hace el país. Pero adicionalmente, hoy las pruebas que hacen en Antioquia las tenemos disponibles a los 5 días de que llegan al laboratorio. Y a veces nos parece muy largo el tiempo, pero cuando miramos el resto del país, tenemos zonas del país que están a 10 o 15 días. Entonces hemos hecho un esfuerzo enorme, pasar de no tener a tener 6.000 pruebas al día. Pero lo otro, y que de alguna manera fortalece y viene de los lineamientos que tiene el Ministerio de Salud, es que sale otra prueba diagnóstica que nos va a ayudar, que es la prueba de antígenos. Con la prueba de antígenos hay una ventaja muy grande, y es que la podemos tomar en los diferentes municipios, podemos trabajar para que la procese cada uno de los laboratorios de nuestros hospitales locales, se podrá procesar en diferentes laboratorios, no tendremos que traer las pruebas a Medellín o a las zonas donde tenemos los laboratorios certificados. Y con esa oportunidad vamos a poder mejorar muchísimo la oportunidad del procesamiento de pruebas. Y una prueba de antígenos, el procesamiento puede durar aproximadamente media hora. Entonces creemos que el avance de pruebas nuestro va a ser muy alto, que tenemos que valorar el esfuerzo que tenemos hecho, porque sí estamos, el ministerio nos dice, vea, están atrasados en 20.000 pruebas. Nosotros con el volumen de pruebas, trabajando fuertemente con eso en 4 o 5 días, podríamos estarlas desatrasando cuando llegue la dinámica de las pruebas de los antígenos. Bueno, ahí hay un optimismo de su parte frente a las críticas que se han escuchado, inclusive en algunas instituciones, diciendo que hay un atraso y que Antioquia debería entonces trabajar más en relación con el tema. Yo creo que cuando les digo lo de los antígenos es porque como es una prueba que demora media hora el procesamiento, hoy una prueba que tomamos en un municipio, hay que esperar a que la tomemos, a que la trasladen a Medellín, a que la procese el laboratorio, y nos estamos gastando en ese periodo para ser oportuno en la prueba, como les decía ahora, 5 días. Pero compárenos con el resto del país, que están a 10, 15 días muchos de los departamentos. Bueno, gerente. Nosotros, y entonces, adicional, para que lo tengamos en cuenta, hemos venido fortaleciendo el trabajo del laboratorio departamental. Nuestro laboratorio hoy trabajaba 16 horas, ya empieza a trabajar 24 horas para poder garantizar en este momento mayor oportunidad con las pruebas PCR que estamos procesando. Bueno, y nos metemos aquí entonces en una palabra que ya la hemos tratado acá y que se vuelve, si quiere, clave para muchos ciudadanos. UCI. ¿Cómo estamos entonces? Hombre, Antioquia empezó en ese tema de fortalecimiento de la capacidad instalada que lo tocaba la doctora Lina y Andrés. Empezamos con 240 camas para pacientes COVID. La meta nuestra era llegar a 909 camas. Hoy estamos en 760 pruebas. Ahí ven el dato, 774 camas ya instaladas. Y esperamos
en las próximas 3 semanas llegar a las 909, que era la meta que teníamos. Posiblemente podamos crecer un poco más dependiendo básicamente de un aporte bien importante del ministerio, pero de un esfuerzo muy grande que también están haciendo los prestadores de servicios de salud con un gran compromiso en los procesos de atención, en los procesos de expansión, de poder comprar equipamiento, monitores, bombas de infusión, porque una UCI no es únicamente el ventilador, tiene recurso humano y otros equipamientos muy importantes para poderla poner a funcionar. Creemos que vamos a llegar a las 909, pero también es bueno decirlo. Esa es la cifra. La cifra la ponemos los ciudadanos y la pone nuestros gobiernos con las decisiones que hemos ido tomando de los cierres paulatinos, de los cierres en acordeón, de las diferentes cuarentenas, de los pico y cédulas. Cada uno ha ido poniendo y nosotros tendremos que poner en todos los cuidados de las medidas de bioseguridad que limiten el contagio para limitar la utilización poco a poco de las atenciones hospitalarias y por ende de las camas de cuidados intensivos. Gerente, lo noto muy contento con el sistema de salud y en particular acaba de hablar de los prestadores, pero mire tantas quejas que se escuchan de los ciudadanos en el sentido de las pruebas. La misma superintendencia de salud pues ha anunciado algunos controles, algunas EPS por no estar cumpliendo con muchos procedimientos a tiempo. ¿Por qué tan contento con esto cuando se escuchan por otro lado tantas críticas frente al sistema? Porque como conocemos todas las críticas del sistema y todas las dificultades que tiene, también vemos las bondades y los esfuerzos que se han hecho. Y quiero insistir en eso, hay departamentos donde no se procesan pruebas, donde las tienen que mandar todavía que se las procesen en Bogotá. Nosotros pasamos de 200 a 6.000. Ahora, todavía, y como ha crecido el número de contagios, como lo mostraba Andrés, nosotros hemos multiplicado los contagios. Pasamos de había días donde teníamos 1 o 2 casos, a tener hoy un promedio de 2.300 casos diarios, que es lo que nos reportan las estadísticas. Imagínense el esfuerzo tan inmenso que hemos hecho. Todo, los entes territoriales, el departamento, las alcaldías, las diferentes administraciones municipales con las direcciones locales de salud, los hospitales, para lograr atender este volumen de pacientes que ha ido creciendo. Y pensemos que también hemos trabajado cada día, y quiero insistir en el tema de los prestadores, un esfuerzo enorme de ellos para capacitar al personal, para entrenar al personal, que se pueda ir a atender a un servicio de urgencias, que se pueda ir a un servicio de cuidados intensivos. Eso lo tenemos que reconocer socialmente, porque sería imposible, con las camas que teníamos cuando empezamos, que eran 240, atender la demanda que hoy tenemos cuando tenemos ocupadas un promedio de 600 camas al día. Esas cifras que usted dio sobre camas UCI, sobre en cuántos están en este momento, usted dijo 774 con la perspectiva de 909 y de pronto más, pues obviamente la cifra no se va a poder extender eternamente, hay unos límites para todo. Esas camas, las que hay y las que puedan llegar en la perspectiva de lo que hablábamos acá, de un colapso, una palabra que tal vez les asusta a muchos, pero que es mejor tenerla presente, ¿usted qué piensa? Camas UCI en relación con colapso, ¿cuál es la posición del gerente del coronavirus en Antioquia? Hay muchas líneas de trabajo y quiero ser claro en eso. Y Andrés lo decía ahorita. Nuestro gobernador Aníbal Gaviria Correa nos decía, el propósito salvar vidas. Y esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón que nos va a durar 1 año, año y medio. En eso tenemos que estar trabajando. Trabajamos en varias líneas. Una, crecer las camas de UCI, que tendrá un límite. No es absolutamente elástico. Venimos creciendo y llegará el límite. Pero adicionalmente la capacitación al recurso humano, las nuevas estrategias de atención que nos permitan atender la gente y aparecen las unidades de cuidados respiratorios que vienen creciendo, ya se tienen más de 100 camas en diferentes instituciones hospitalarias y esas unidades de cuidados respiratorios nos están limitando los pacientes que van a UCI, nos están resolviendo el problema anticipadamente, pero adicionalmente quiero ser muy reiterativo en eso. El problema es de nosotros. El problema ya es social. Nosotros sabemos, a veces pensamos que los amigos no contagian, entonces podemos hacer fiestas con los amigos. Que la familia como que no contagia y entonces hacemos fiestas familiares y hacemos paseos. Y esa ha sido la queja de nuestros alcaldes, de los casos que encontramos positivos. Normalmente detrás de un caso hay una reunión familiar, hay una fiesta, hay ida a otro municipio. A eso es donde tenemos que poner el esfuerzo también nosotros.
las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, la lavada de manos, la higienización, que son las que nos tocan a nosotros, fortaleciendo el distanciamiento social. La familia también está enferma, la familia también se infecta. Yo me voy para la calle y traigo la enfermedad para mi casa. En eso tenemos que fortalecer. Si logramos equilibrar estas dos acciones, el crecimiento, el fortalecimiento de la capacidad instalada y el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, que son las que tenemos que asumir nosotros, esperaríamos no tener una situación crítica, no tener una fila larga de pacientes esperando una cama de cuidados intensivos. Las camas tienen límite. Nosotros tenemos capacidades para evitar eso en la medida que asumamos ese compromiso ciudadano. O sea, con disciplina social le podemos subir a la palabra colapso, o si no, está ahí. Y yo creo que ahí es la fortaleza más grande. Si asumimos que el coronavirus está ahí, que la enfermedad está ahí, que tenemos las capacidades para hacerlo, que tenemos el compromiso con nuestras familias, nuestros trabajadores, si le sumamos el compromiso que han tenido las empresas construyendo unos protocolos, haciendo inversiones muy importantes en las medidas de seguridad a nivel empresarial, las mismas medidas que hemos ido tomando nosotros en las casas, yo creo que somos capaces de no tener el colapso. Si hacemos todo esos esfuerzos, si nos descuidamos, con seguridad vamos a tener situaciones críticas. Señor gerente, ha sido muy amable. Que tenga un feliz resto de noche. Feliz noche y muchísimas gracias. Bueno, secretaria, yo creo que es interesante recalcar en esto último que estábamos hablando, lo de la indisciplina social. Bueno, y por extensión la disciplina social, digamos el otro lado de la moneda. Usted ya ha dado algunas puntadas en relación con ese tema, pero pues hemos estado hablando a lo largo de este espacio de cómo están las cifras y de cómo si estamos llegando a un asunto complicado, pues no es extender los recursos eternamente para atender y para atender gente, sino que si el ciudadano no pone, va a ser muy complicado. Disciplina social. No sé si cambiar la palabra disciplina social por la conciencia social. O sea, si nosotros tenemos conciencia y tenemos compromiso, creo que hacemos más conscientes nuestros hábitos. Hay que resaltar algo. De todas formas, el hecho de utilizar tapabocas es un hábito generalizado. Son muchos los que lo utilizamos, muchos los que nos cuidamos, pero hay un porcentaje pequeño de una población que no lo hace. Entonces, ese porcentaje pequeño de esa población que no lo hace es la población que nos está afectando. Por eso, yo creo que tenemos que darle gracias a la población que está haciendo bien las cosas, felicitarlos y que no bajen la guardia. A esa población que es una población menor, o sea, en toda la torta es un porcentaje de esa torta que igual nos hace mucho daño, es llamarlos, y yo lo he dicho en algunas entrevistas, el tema no es de hacer caso, no es de tomar sanciones, nosotros no podríamos ser un policía para cada uno de nosotros, porque tendríamos que estar a toda hora sancionados y esa no es la idea. Entonces, la invitación es a que hagamos conciencia, tengamos compromiso y todo lo que decía Leopoldo, o sea, igual él lo dice de una forma muy jocosa, pensamos que porque estamos con la familia no nos contagiamos, que estamos con los amigos no nos contagiamos, que estamos jugando fútbol no nos contagiamos, pero hoy no sabemos quién pueda tener el virus. Entonces, el tema de la disciplina social es tan importante porque retomo algo que también dijo Leopoldo, el sistema de salud. Y aprovecho para darle las gracias a todos los actores del sistema del departamento. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo, nos hemos trasnochado, hemos estado revisando datos, mirando recursos, gracias a los gerentes de los hospitales, de las EPS, a nuestros médicos, a nuestros intensivistas, que hoy se están sacrificando de su tiempo. Y ellos además tienen algo que no solamente la atención, sino que están viendo el sufrimiento de las familias. O sea, no sabes, Hernán, cuando llega un paciente a unidad de cuidados intensivos y la familia no lo puede acompañar, y tiene que esperar su proceso de recuperación, que si les va muy bien, ese paciente llega a la casa y si no, ese paciente fallece. Entonces, tener que vivir todo ese proceso con los temas de aislamiento, o sea, no es fácil para la salud mental de los profesionales. Entonces, a ellos muchas gracias, a decirles tanto a las personas con la conciencia social, porque también hay un tema que se me olvidó decirte, también hay un cansancio social. Porque es sano, o sea, es sano que nos cansemos de estar encerrados, de estar en la casa, pero no podemos bajar la guardia, o sea, no nos podemos rendir, porque esto más adelante va a tener algún sentido, y ese sentido es que logramos pasar de la mejor manera esta pandemia en el departamento de Antioquia. La medida clara en este momento, pues digamos más allá del llamado a la ciudadanía, la medida clara es el famoso 4x3, que es lo que tenemos, digamos, en este momento. ¿Se está pensando desde ustedes, las instituciones que tienen que ver con el control de este problema, en alguna medida adicional para los próximos días? Más que pensar en una medida es, mira, si nosotros dejamos totalmente abierto todo el tema económico sin ninguna restricción, sobre todo en algunas zonas,
el virus va a seguir creciendo, sobre todo por la movilidad. Y como ya tenemos un aumento importante en el departamento, sí tenemos que hacer algunas medidas. Creemos que deberían ser menores, pero son temas que estamos estudiando y que si bien hemos visto el resultado, y se los digo porque miren lo que les dijo Leopoldo, el porcentaje ocupacional estaba en 78, llevamos 3 días con ese porcentaje ocupacional cuando veníamos en 79, 80, 81, 82, entonces eso quiere decir que las medidas sí nos están sirviendo, pero ojo que no nos estamos salvando como de esa presión que tenemos con el crecimiento de datos. Entonces, esas medidas sí sirven y vamos a analizarlo. Y como les dije, los vamos a analizar con varios sectores. Primero con los alcaldes. Tenemos que sentarnos con el alcalde de Medellín, con el alcalde de la área metropolitana, con los alcaldes del Oriente Cercano y de Urabá y con los gremios para mirar cuál es la mejor medida para equilibrarnos. 85%, esa es la cifra difícil, ¿cierto? Esa es la cifra, sí. O sea, si llegamos a 85... ahí sí estamos enredados y de pronto nos vamos a una cuarentena más amplia, más o menos lo que se ha dicho. Sí, señor. ¿Estamos en 78, me dijo? Estamos en 78%. 78%. Bueno, secretaria, ha sido muy amable por venir por aquí. Creo que ahí queda el panorama más o menos completo de en qué está en este momento la pandemia en el departamento. Pues los invitados también han ayudado con las cifras, con el juicio del análisis de esos indicadores. Y queda también el llamado de ustedes a la ciudadanía frente a una mayor disciplina. Esa es la palabra que a usted le gusta, ¿cierto? Disciplina. Conciencia. Conciencia social, una mayor conciencia social. Le agradecemos mucho y que esté muy bien. Que siga trabajando porque bastante trabajo tiene. Gracias, Hernán. A ustedes muy buenas también, noches. Sí, a ustedes también muy amables por su compañía. Y bueno, que tengan un feliz resto de noche. Y recuerden, a cuidarse y a tomar conciencia. Hasta luego.